Muy buenas tardes, me presento, Yuri Silvana Zamora, estudiante de sexto semestre de Administración en Salud. El día de hoy vamos a socializar el tema de la historia clínica dentro de la materia de semiología. Bueno, vamos a partir diciendo que la historia clínica, su definición está establecida en la resolución 1995 de 1994. En su artículo primero reza que la historia clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que previene de su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. Como segundo, tenemos algunas generalidades de la historia clínica. Pues recordemos que es un documento en el que se registran antecedentes biológicos del individuo. Además, es un documento que es totalmente imprescindible para el control de la salud y el seguimiento de las diferentes enfermedades. Es fundamental en estudios epidemiológicos. Es útil para la planificación educativa de las comunidades. Es de gran importancia eh, dentro del ámbito médico-legal. Es el punto de partida del razonamiento médico. Es el instrumento utilizado por todos los profesionales de la salud y que sirve de nexo entre las diferentes disciplinas. Las partes que componen la historia clínica están establecidas en la resolución que anteriormente mencioné, que es la 1995 del 99. Tenemos tres partes fundamentales dentro de esta historia clínica, como es la identificación del usuario, segundo, los registros específicos y por último, los anexos. Pues dentro de la identificación del usuario se deben registrar básicamente datos personales de identificación del usuario, apellidos y nombres completos, el estado civil, documento de identidad, fecha de nacimiento, edad, sexo, ocupación, dirección y teléfono de domicilio y lugar de residencia, nombre y teléfono del acompañante si llegase a tener acompañante, nombre, teléfono y parentesco de la persona responsable del usuario, a veces, por ejemplo, niños o ancianos que pueden ir con su acudiente, según el caso, aseguradora o tipo de IPS o EPS que esté manejando y tipo de vinculación. Pueden haber otros, esos son los básicos que pide la ley, pero pueden haber adicionales, otro tipo de información que la clínica o la empresa prestadora de salud solicite. Como segundo, en los registros específicos es necesario establecer que dentro de este documento, pues se deben consignar, por ejemplo, datos e informes de tipo determinado de la atención, ¿sí?, que el paciente solicita. El prestador del servicio de salud debe seleccionar para consignar la información de la atención en salud brindada al usuario, los registros específicos que correspondan básicamente a la naturaleza del servicio que está prestando. Los contenidos mínimos de dicha información de la atención prestada al usuario que deben contener el registro específico son los mismos contemplados en la resolución 2546 de 1998. Tenemos también como tercero los anexos. Básicamente son todos aquellos documentos que sirven como un sustento legal, técnico, científico y o administrativo de las acciones realizadas al usuario en los procesos de atención, tales como autorizaciones para intervenciones quirúrgicas, consentimiento informado, procedimientos, autorizaciones para necropsia, declaración de retiro voluntario y demás documentos que las instituciones prestadoras consideren pertinentes y las cuales pues deben realizarse o deben dejarse como anexos dentro de la misma. Tenemos un ejemplo claro, por ejemplo, dentro de la identificación del usuario, eh, en la anterior unidad, la docente nos entregó
una historia clínica modelo, vamos a ver la primera parte, la identificación del usuario. ¿Qué información, por ejemplo, en esta historia clínica se solicitó? Tenemos. Vamos a ver. Tenemos el servicio, tenemos la fecha, hora de inicio, nombres y apellidos, número de documento, sexo, fecha de nacimiento, edad, régimen, religión, estrato, escolaridad, estado civil, ocupación, tipo de PS, ARL, dirección, barrio y teléfono. Como podemos ver en esta parte, se cumple con la normatividad y con la resolución establecida. Vamos a ver para lo que son registros específicos que tenemos. Para lo que son registros específicos, en este ejemplo, la docente nos muestra, por ejemplo, uno de los primeros registros es motivo de la consulta. Tercero, la enfermedad actual que presenta. Antecedentes familiares, si los tiene. Y aquí tenemos unos criterios, pueden ser más, pueden ser menos, todo depende de la empresa prestadora de salud. Antecedentes personales, aquí tenemos varios que se mencionan, entre esos pues, tiene alcohol, si alergias, si son hospitalarios, si son patológicas, cronológicas, fracturas, bueno, cirugías, accidentes, entre otros. Como cuarto componente, antecedentes de vacunas que son muy necesarias, que van desde la primera infancia y otras que pues son aplicadas posteriormente. Otros antecedentes, aquí tenemos como citología, bueno, y demás. Examen físico, cuando ya el doctor va ya al terreno, pues a realizar el examen físico y valoración. Eh, Aquí empieza, pues, cuáles fueron los, eh, digamos, las partes desde la fisiología que fueron examinadas, cabeza, cabello, cavidad torácica, y pues se describe cuál fue los hallazgos. Aquí se pueden describir los hallazgos que se encontraron. Signos vitales que son muy importantes. Aquí están los diferentes. La temperatura, el peso, la talla, bueno, etcétera. Análisis de hallazgos. Aquí hacemos las observaciones ya más específicas y más concretas. Eh, Educación, diagnóstico actual, la clasificación, si es de alto riesgo, bajo riesgo, cuál es el plan de manejo que se le va a dar, cuál fue su diagnóstico, cuál es, pues, digamos, el medicamento que se va a utilizar, si es remitido o no es remitido, si es necesario un especialista, algún examen especializado, u otros que considere el médico que atendió al paciente. Aquí se mencionan los anexos, recuerden el tercer punto. Vamos a verlo. Dentro de este hablábamos de los anexos, aquí lo pueden ver. Entonces aquí mencionamos los anexos que vamos a necesitar, finalidad de la consulta y se realizan las firmas correspondientes si es físico o pues si se hace de manera electrónica. ¿Cuál es la normatividad de las historias clínicas? Bueno, dentro de la normatividad partamos la primera, que es la que guía, tiene las directrices iniciales sobre la historia clínica, que es la resolución 1995 de 1999, por la cual se establecen pues, las diferentes normas para el manejo de la historia clínica. Posteriormente a esta nos sale la 2546 de 1998, por la cual se determinan los datos mínimos y las responsabilidades y los flujos de información de las prestaciones de salud en los sistemas generales de seguridad social en la salud. Tenemos la resolución 3374 del 2000, que es básicamente por la cual se reglamentan los datos básicos que se deben reportar o deben reportar los prestadores de servicios de salud y las entidades administradoras de planes de beneficios sobre los servicios de salud prestados. La resolución 1715 del 2015, por la cual modifica la resolución, modifican, no la derogan, la modifica parcialmente a la resolución 1995
de 1999. La resolución eh, 0058 del 2007, por la cual deroga, esta sí deroga, la resolución 1715 de enero, del 15 de enero. Y tenemos por último la resolución número 1531 del 2014, por la cual se modifica la resolución 3374 en cuanto a los mecanismos de transferencia, solamente modifica, ¿no? En cuanto a los mecanismos de transferencia de datos de registros individuales de servicios de salud, las RIPS y su ámbito de aplicación. Eh, Hasta aquí pues no siento más, agradezco su amable atención, esperamos que esta información sea muy valiosa para cada uno de ustedes dentro del componente general de lo que son las historias clínicas. Muchísimas gracias y feliz tarde.